En el café del purgatorio, almas perdidas, cayó Guevara y su tropi. Vasily Zaitsev es uno de los francotiradores más importantes del mundo. La historia de su vida fue promocionada hasta el hartazgo por la propaganda de su tiempo y dio lugar a una famosa película, que es Enemigos al acecho, y a varios libros. Hoy hablaremos de su vida y nos basaremos en sus memorias, en las memorias del propio francotirador, en la película, la compararemos, y en el autor William Craig, que hizo la base de la película. Así armaremos la historia. Vamos a hacer este experimento. Vamos empezando con él. El tipo se llamaba Vasily Grigori Zaitsev y nació en marzo de 1915 en un pueblito perdido en los montes Urales, en el sur de Rusia, ¿no? En plena estepa rusa. Nació en una familia de cazadores y el primero que le dio un arma fue su abuelo. El abuelo se llamaba Andrei, el viejo Andrei. A los 9 años le regaló al niño un arco y una flecha para cazar lobos. Y empezó a entrenarlo en el arte del disparo y el camuflaje. Aprendió rápido el pibe Zaitsev. Así fue que a los 12 años le regalaron el abuelo mismo, le regaló su primera escopeta, una escopeta de caza, para cazar lobos ya, para cazar osos, ya cazaba lobos. En los años siguientes, Vasily aprendía del abuelo el ser un buen cazador y sobre todo a hacerse invisible, trucos que posteriormente puso en práctica cuando se hizo francotirador. A los 22 años, Vasily fue llamado a las filas militares tras haber cursado estudios superiores en contabilidad, el perito mercantil de su tiempo, ¿no? Y a pesar de que era de una corta estatura, fue aceptado como marinero. Dice él: me prepararon para combatir en mar abierto, aunque finalmente me destinaron a luchar en tierra firme. Por entonces, no le quedó más remedio que cambiar el ancla por el fusil, porque Adolf Hitler acababa de invadir la Unión Soviética en el marco de la Operación Barbarroja. En 1942, Vasily y sus compañeros fueron subidos a un tren con rumbo a Stalingrado. Mire el mapa, mire la distancia que tuvo que hacer. En Stalingrado se libraba una cruenta batalla entre los soviéticos y los nazis. Stalingrado, en realidad, era la puerta de entrada al petróleo ruso en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, los soviéticos del momento, estaban dispuestos a defender la ciudad que llevaba el nombre, nada más y nada menos, que del camarada supremo Stalin, a costa de cuantas bajas fueran posibles, lo que fuese. 22 de agosto de 1942, la 284 División de Fusileros, que ahí tenemos en foto, en ella estaba Zaitsev, llega hasta el río Volga. Al frente estaba Stalingrado. Así se veía Stalingrado cuando Vasily llegó. Casi todos sus edificios habían sido derribados por más de 1.000 toneladas de bombas que ya había tirado la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Los soviéticos, por su parte, luchaban calle a calle en ese momento contra las tropas de Hitler, ansiosos cada uno de conquistar los edificios. Esto se fue agravando con el tiempo. Dice Vasily cuando llega: la ciudad parecía un infierno de llamas y azufre. Los edificios quemados brillaban como tizones y los incendios consumían a los hombres. Así describe su llegada. El primer disparo que realiza Vasily ya en Stalingrado sucedió un mes después. Está como soldado raso, pero tuvo un mes parado. Y empieza el primer combate. Su unidad recibió la orden de tomar una fábrica ubicada cerca de varios depósitos de combustible. Toda la zona estaba defendida por un grupo de nazis, que los nazis contaban con artillería ligera, pero con varias ametralladoras MG-42, como la que usted está viendo en la pantalla, que son ametralladoras pesadas, ¿no? Calibre 51. Claro, ametralladoras fuertes. El ataque soviético estuvo precedido por varias andanadas de misiles enviados por los lanzacohetes, los Katyusha,
famosísimos. Al día de hoy se utilizan los Katyusha. Muy bien. Claro, imagínense, entre tanto fuego, las bombas incendiarias provocaron un gran fuego y explotaron los tanques de gasolina. Todo comenzó a estallar. El fuego se empezó a propagar entre la ropa que estaba impregnada de combustible de los soldados, por lo que los soviéticos se tuvieron que sacar toda la ropa y quedarse en cuero y así asaltar al enemigo, ¿no? Y aunque estaban desnudos los tipos, básicamente, como fuera, sea como fuera, terminaron logrando su objetivo a pesar de sufrir varias bajas, pero Vasily quedó vivo. Y así termina el primer combate del futuro francotirador más famoso de Stalingrado. Tras aquel combate, Vasily vive como cualquier otro soldado anónimo en Stalingrado. Esto sufría privaciones de comida, privaciones de sueño. El enemigo no se daba descanso. En la noche los bombardeaban todas las noches, ¿no? La guerra. Y ahí pudo aprender de primera mano cómo era defender aquella ciudad maldita, donde ya no se luchaba calle a calle, sino habitación por habitación del edificio. De hecho, no era raro de que, por ejemplo, nazis y los soviéticos pasaran la noche en el mismo edificio, en la misma fábrica, porque cada uno había tomado una parte de ese lugar. Algunas veces, dice Vasily, podíamos escuchar las ventosidades del enemigo del otro lado de la pared. Imagínense cómo estaban. Imagínense el combate de ese momento. Los días siguen pasando y Vasily continuó combatiendo sin ser más conocido que por los soldados de la unidad, ¿no? Por sus compañeros. Pero esto no tardaría mucho tiempo en cambiar cuando casi por azar tuvo que demostrar su puntería. Explica en sus memorias, Vasily, de que una mañana de octubre su unidad se hallaba descansando, ahí tirados en la ruina de un edificio. Estaban durmiendo los soldados. Pero en ese momento una ametralladora pesada, ubicada a 600 metros, entró a escupir ráfagas contra ellos. Estaban al borde de la muerte, era necesario acabar con esa ametralladora, pero no había francotirador alguno, ¿no? Entonces, Vasily, el cazador de los Urales, agarra el fusil simple que tenía y decide poner a prueba su puntería. Arriesga su vida, se levanta frente a la ametralladora, casi sin apuntar dispara. ¡Pah! Cae el tirador de la ametralladora. A los pocos segundos aparecen dos alemanes juntos, pero logra batirlo de un solo disparo. A los dos. Aunque parezca raro, esto no es tan raro en la guerra, depende del calibre. Si están alineados, esto ocurre. Claro, pero mató de 2 balazos a 3 tipos. Esta increíble muestra de habilidad dejó impresionado al coronel Batiuk, que tenemos acá en la foto. Luego fue un gran general de la Unión Soviética, Batiuk, quien ordenó en el campo de batalla que Vasily fuese ascendido a francotirador y le fue entregado un fusil Mosin Nagant, ahí lo tenemos también en la foto, equipado con una mira telescópica. Dijo, mire, hasta acá van 3, siga la cuenta usted. Bien, ya como francotirador, Zaitsev entró a sembrar el pánico entre los enemigos, haciendo uso de aquello que había aprendido del abuelo, ¿no? Porque su especialidad era acabar con los soldados enemigos de una sola bala, y lo hacía en el fragor de la batalla. ¿Por qué? Porque ocultaba su tiro con el ruido de las ametralladoras. Se hizo muy famoso por camuflarse, por ser un genio del camuflaje, de una manera tan perfecta que lograba engañar hasta a sus propios compañeros. Entró a acabar con vida de soldados, todos los enemigos. Los números oficiales en principio hablan entre 220 y 245, pero en realidad estamos en situación de guerra y el tipo no se podía contar tanto. Pronto se hizo famoso porque ya abatía a los francotiradores enemigos. Llegó a batir 12 en ese tiempo e incluso disparaba con tal precisión que lograba cortar los cables de comunicación de los alemanes, dejándolos en muchos casos incomunicados por hora. Hay que pegarle con una bala un cable. Un tipo muy táctico. Y muy, muy especial para hacerlo, muy especial. Esto le empezó a granjear gran fama entre los soldados soviéticos, entre las tropas en realidad. Pero llamó la atención del máximo comisario político del bando soviético, nada más y nada menos que Nikita Khrushchev, el ruso Nikita Khrushchev. Este tipo sería el que reemplazaría a Stalin en el futuro.
el futuro premier de la Unión Soviética. Khrushchev se reunió con Stalin, efectivamente, ahí tenemos la foto, y le contó las hazañas de este francotirador, y al parecer decidieron que el Ejército Rojo necesitaba de un héroe, y encontraron ese héroe en Vasily. El diario oficial de la Unión Soviética, el Pravda, ahí tenemos también la imagen, comenzó a reseñar sus imágenes, sus hazañas en el frente de combate, y toda la maquinaria de propaganda soviética se puso en movimiento. A Vasily se lo condecoró primero con la Orden de Lenin, luego con la Orden de la Gran Guerra Patria y después con la Medalla del Héroe de la Unión Soviética. Las máximas condecoraciones, pero ya también tenía las otras, la condecoración de la Bandera Roja, varias condecoraciones menores, ¿no? Y se le dio gran publicidad. Vean las imágenes, se hicieron estampillas con él, afiches callejeros inspirados en él, en los que incluso figuraba su cara. Y eran a color, toda una novedad en 1944. Pues en la Unión Soviética los únicos afiches que tenían la cara de alguien eran los de Stalin. En este caso lo tenían también Vasily. Salió en todas las revistas, ya era un héroe popular. Se había convertido de pronto Vasily en una figura heroica para todos. Un héroe en la mitad de la guerra. Claro, y además mundial, porque el comunismo mundial lo difuminaba a la noticia. Los mandos militares, después de condecorarlo, le encargaron que entrenara a un grupo de tiradores de élite, en principio, ¿no? Pero claro, como los recursos en hombres no eran tan abundantes debido a la guerra, los oficiales limitaron el reclutamiento a aquellos soldados que habían sido heridos y a las mujeres, que las usaban mucho de enfermera. A Vasily se le ocurrió que podían ser muy buenas tiradoras, ¿no? Todos ellos se convirtieron muy pronto en el terror de los nazis. Entre el batallón de mujeres que venía, había una chica muy especial. Siempre hay una chica muy especial, ¿no? Se llamaba Tania Chernova. Era norteamericana, era profesora de danza. Había vuelto a Ucrania a rescatar a sus abuelos, apenas había empezado la guerra, pero ya estaba muerto cuando llegó. Así que se puso a estudiar medicina y estaba muy cerca de recibirse de médica. Tenía 22 años cuando fue reclutada por el Ejército Rojo en el Gran Llamamiento Patriótico, ¿no? Y llegó a Stalingrado un día después que había llegado Vasily. Era una mujer bellísima, bellísima. Era tan bella que al parecer le gustaba el comisario político de la unidad de Vasily, un tal Danilov, pero ella se enamoró de Vasily. A todo esto, el comisario político Danilov era hijo de uno de los jefes del Estado Mayor soviético. No era cualquier gil. Claro, pero Tania, entre el héroe nacional y el hijo del general, yo me quedo con el héroe. Yo también hubiese hecho lo mismo que Tania, ¿no? Muy bien. Tania Chernova, ya que estamos, se convirtió junto a Ludmila Pavlichenko, que tenemos en la foto los dos, en las más letales francotiradoras de la Unión Soviética. Eran las alumnas de Vasily. Y además se convirtió en la amante de Vasily. Ya que estamos. Vamos a explicar algo, no sale en el texto. El comisario político fue por orden de Stalin puesto en cada unidad militar para corroborar la pureza ideológica de los soldados. Y tenía la facultad de fusilar incluso generales. No era cualquier gil el comisario político. Este Danilov, que era el hijo de un general, termina suicidando. En la película sale que se lo termina matando. No, se termina suicidando. ¿Por ¿no? desamor? Había un problemilla de amor, ya lo vamos a ir hablando. Ahora bien, así como los soviéticos lo admiraban a Vasily, el alto mando militar alemán también se enteró. Hitler incluido. Estaba todo el alto mando militar. Se juntaron y decidieron mandar un super francotirador para eliminarlo al francotirador ruso, a Vasily. Y mandaron un tipo. Se trataba del mayor Heinz Torvald, así se llamaba el tipo, que era el jefe de la escuela de francotiradores alemanes de Berlín. Tampoco era cualquier tarado, ¿no? Pasa la historia, este hombre, como Edwin Konings. Era el nombre de guerra, que es el nombre con el que sale en la película.
pero se llamaba de otra manera, un mayor. La noticia no pareció preocupar mucho a los oficiales rojos. Decían, un mayor es pan comido para nuestro chico. Tendrían que haber mandado al mismo Führer en persona. Eso dijo un coronel al saber la noticia, y al diario, a la prensa. Y sale así en la prensa. Claro, al que no le dio mucha gracia la noticia esta, fue el propio Vasily. Se dice. Se habían puesto de acuerdo para hacerlo mierda, básicamente, con el mejor que tenía. Claro, en el mejor de los latines, dicho las cosas, pero sí, buscaron el mejor. Pero Vasily no tenía tanta fe como le tenían, digamos, el alto mando. Y se inquietó más el tipo cuando, tras algunos breves combates en los días que llegó el Konin logró herir de gravedad a 2 francotiradores que eran alumnos suyos. Y eran de los mejores que él tenía. El maestro, como empezaron a conocerlo al alemán, al francotirador alemán, sería un blanco muy difícil de abatir. Y Vasily lo sabía. Vasily lo sabía. Ahí viene el enfrentamiento más famoso y épico de la historia de los francotiradores del mundo. Y se produjo el 20 de septiembre de 1942, en una fábrica metalúrgica llamada Octubre Rojo. Y el enfrentamiento duró 3 días. Este fue el duelo. Vasily, lo vamos a contar como lo cuenta Vasily. Está mal contado en la película, aunque está muy bien hecha gráfico. Lo vamos a contar como él lo cuenta. Se dirige junto con Kuliakov, que es el ayudante. Todo francotirador tiene un ayudante. Él tenía un amigo, Kulikov se llamaba el tipo. Se dirigen los dos a la zona donde el nazi había vencido a sus 2 alumnos, los francotiradores, ¿no? Pero al principio el nazi no aparecía por ningún lado. La aparición la hizo cuando el comisario político, el Danilov llegó a la trinchera para avisarle a Vasily de que había descubierto dónde se hallaba el enemigo. Entonces se levantó con un arma para señalar el lugar y el alemán dio un disparo tan perfecto, que hirió a Danilov y lo tiró, ¿no? Y pensó Vasily que solo un francotirador de élite era capaz de hacer un disparo como ese. Se dio cuenta que era él. Entonces ese disparo permitió a Vasily y a su compañero determinar la zona aproximada donde estaba el enemigo. Intuyó que lo más probable era un escondrijo que había ahí, detrás de unos ladrillos apilados y unas chapas, que hasta ese momento había pasado desapercibido el lugar. Los rusos ya sabían dónde estaba el oponente, pero la casa debía esperar, porque cayó la noche y vino de nuevo la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, y bombardeó el lugar. No tenían problema de bombardear con sus propios soldados incluidos, ¿no? Pero todos sobrevivieron, increíblemente. Vasily decidió que la mañana siguiente tampoco sería apropiada porque por la posición del sol le iba a hacer brillar la mira telescópica. Entonces había que posponerlo, ¿no? Le habría delatado su posición. La trampa y el momento llegó después del almuerzo. El Kulikov, el amigo, se quitó el casco y lo levantó despacio, detrás de una pared, tentando un espacio tan finito que solo un tirador experto era capaz de ejecutar. Y el enemigo disparó. ¡Ta! El mismo Kulikov se puso de pie, se hizo el muerto, ¡pa! Y cayó. ¿No? Fingió su muerte. Entonces, increíblemente, Konin, el alemán, cayó en la trampa y alzó la cabeza, creyendo que lo había matado al francotirador, por encima un poquito de la plancha de hierro que estaba, para corroborar si le había dado su presa. Y en ese momento estaba Vasily esperando del otro lado. Apreté el gatillo y la cabeza del nazi desapareció. Caída la noche, Zaitsev y Kulikov, el amigo, acudieron a la posición enemiga. Mire que esperaron desde el mediodía a la noche para irlo a buscar. Recogieron el cadáver de Konin y finalmente le sacaron la documentación y entregaron a los mandos militares como prueba de esto. Pero ya era más que consagrado. Y mientras tanto, Tania y Vasily seguían siendo noviecitos, ¿no? Hasta que la tragedia y una confusión los separó. Y los separó para siempre.
Resulta que Tania, que es muy buena tiradora, fue encargada con un grupo de francotiradoras en una misión secreta para eliminar nada más y nada menos que al mariscal Friedrich Paulus, que era el jefe máximo de las tropas alemanas en la Unión Soviética en ese momento, en Stalingrado, ¿no? Durante la misión, una de las compañeras de Tania pisó una mina terrestre y estalló todo, muy cerca de la francotiradora. Casi todas murieron. Una violenta explosión, dice el novelista, precipitó a Tania contra el suelo. Inconsciente, la joven empezó a desangrarse porque tenía una gran herida en el estómago, ¿no? Llena de metralla. Claro. La misma dinamita. Era una mina terrestre. Cuando escuchó la noticia, Vasily corrió al frente de batalla para socorrer a su amada y ayudó a transportarla hasta una tienda militar de campaña. Ahí usted está viendo lo que era la tienda militar de campaña en ese momento, San Petersburgo, 1942, no era fácil. Ahí le informaron que Tania necesitaba una cirugía muy importante, mayor, de urgencia, pero que no la pueden trasladar. Al final, el francotirador utilizó toda su influencia y todas sus medallas y logró que la trasladaran al otro lado del río, donde sí había un hospital mejor puesto. Y ahí fue sometida a una operación donde le curaron la herida del vientre. Pero esa misma noche, la Luftwaffe bombardeó nuevamente el hospital. Bombardeó todo, pero bombardeó el hospital principalmente. Y le informaron a Vasily que Tania había muerto, ¿no? Y no tenía forma de corroborar, no podían pasar el río. Lo cierto es que habían muerto casi todos en el hospital, pero Tania sobrevivió y fue rescatada entre los escombros del hospital, cosa que nunca se enteró Vasily. En un lecho de hospital, la menuda francotiradora Tania Chernova se recuperaba lentamente de una herida en el vientre que estuvo a punto de costarle la vida. También tenía que soportar la noticia de que no iba a poder tener hijos en adelante. Además, mientras estaba en cama, Tania todavía tenía que superar otro gran golpe, porque vino un soldado de la 62 División del Ejército y le informó que Vasily, de su amante, había muerto en combate en una de las ofensivas en Stalingrado. Aquella situación la sumió en una fuerte depresión a la mujer y le quitó el interés por la vida, incluso. Lo que no sabía esta bella rubia es que su amado tampoco había muerto, ¿no? Pero no se iba a molestar en buscarla porque él sí creía que ella estaba muerta, ¿no? Terminada la batalla de Stalingrado, mire, así quedó la ciudad. Así como usted está viendo. Esta es la entrada final de las tropas rusas. Esta foto que usted va a ver pertenece al monumento central de Volgogrado. Así se llama hoy Stalingrado. Es la Plaza Belhamej, en la Plaza de los Niños. Mire cómo quedó a los fines de la batalla de Stalingrado. Mire el estado. Mire el estado. Ahora bien, ¿qué pasó después de la guerra con Vasily y con Tania? Vasily se fue a vivir a Kiev, en la actual Ucrania, y Tania la mandaron a un pueblito llamado Magadán, cerca de Kamchatka, la otra punta de Rusia. Usted en el mapa va a ver la distancia entre uno y otro, 11.000 kilómetros de distancia. Para que se dé una idea, cuando el sol salía en Magadán, donde estaba ella, se ocultaba en Kiev. Para que se dé una idea del mapa. Bueno, ahí se fueron a vivir. Vasily Savtsev vivió en Kiev, como habíamos dicho. Al principio fue un funcionario militar, después más tarde trabajó como director de una fábrica de ropa y ocupó cargo de gestión. Mientras trabajaba como director de la fábrica de ropa, se casó con su secretaria, que era una viuda de guerra que tenía un hijo, que estaba criando un hijo. Zaitsev nunca tuvo un hijo propio. Murió en 1991 y fue enterrado con todos los honores en Kiev. Ahí tenemos también la foto de él con todas sus medallas. Era el gran héroe de la Unión Soviética. Tania Chernova, esta bellísima rubia, se fue a vivir, como dijimos, al otro extremo de la Unión Soviética. Y en ese pueblo nunca se casó
y murió en el 2015. Pero ese que hizo el libro en el que se basa la película, la entrevistó en 1969. Ambos creyeron, hasta 1969, de que el otro estaba muerto. Y en 1969, la mujer supo que el francotirador había sobrevivido. Lo supo por William Craig, justamente, que le entrevistó para hacer este libro que usted está viendo, que luego se transforma en esta película que empezamos a hablar. Pero para su desgracia, en el momento en que vivía Vasily en Kiev, ya se había casado con otra. Y ambos nunca se reunieron. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en esta historia del francotirador? Solemos al final de la historia mandar rápidamente al cielo o al infierno a alguien. Pero se nos suscitó en un corto, apenas frenamos un debate. Vamos a pasar al debate y ahí vemos a quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno.